Hola, muy buenos días y bienvenidos un sábado más a estos vídeos de preparación, graficación, creación de escenarios de activos para una operativa en swing trading. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos el vídeo de hoy, sábado día 19 de noviembre, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, antes de empezar, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones y quiero resaltar bien un poquito este descargo de responsabilidad. Son vídeos formativos donde trabajamos algunos activos, donde graficamos, doy un poco mis ideas de creación de escenarios, de posibilidades de movimientos técnicos, ¿no? No es ningún tipo de recomendación de inversión ni de operativa de swing, simplemente de comentar diferentes movimientos que se pueden dar, porque evidentemente yo el futuro no lo sé, pero en cuanto a unos patrones repetitivos de precio que acostumbran a suceder, que son probables, y en ese sentido yo enmarco mis vídeos. Bien. ¿Qué más? Quería también recordaros, que ya lo comenté en el vídeo de ayer, que esta semana estamos en semana de Black Friday y por tanto pues ofrezco un descuento del 15% en todos los programas formativos desde ayer, que ya lo comenté, hasta el próximo domingo día 27 de noviembre. Los programas formativos que tengo en la web son básicamente dos, permitidme que os lo enseñe un momentito rápidamente. Aquí en la web, elespejodeltrader.com, encontraréis aquí en cursos el curso básico, que es gratuito. Aquí no hay ningún coste. Son 13 clases que di en directo, con cada una de ellas trabajando específicamente un punto, ¿no? Un foco concreto en algún apartado de análisis técnico. El curso de swing trading, que hay dos modalidades, uno básico y uno premium, con un acompañamiento por mi parte. Y luego el curso de scalping de intradía, que este curso a partir de ya lo vamos a espaciar en el tiempo. Ya no se va a hacer mes sí, mes no. Va a haber 2 convocatorias al año, máximo 3. Y la próxima edición será probablemente hacia marzo ya del año que viene. Pero esto lo he hecho por un motivo. Y es porque quiero enfocar mi formación, voy hacia esa dirección, en un trabajo más individual. Yo soy mentora, estoy certificada por el IMCC y quiero pues trabajar de forma más personalizada. Además creo que es una operativa que uno ya tiene un nivel y es una operativa más de especialización, de trabajar pues temas técnicos y emocionales, y para ello pues cada vez me quiero más centrar en eso, en un trabajo 100% individual y personalizado. Y para ello he creado un programa one-to-one, mentoring, que aquí dentro de este apartado lo explico un poquito con detalle, las fases en que está dividido este programa. Pero, por favor, si estáis interesados, escribidme, me enviáis un mail a info@elespejodeltrader.com, porque quiero explicároslo más con detalle, cómo se puede estructurar, de qué está compuesto y, en fin, un poquito mejor explicado que aquí por escrito, que a veces pues hay muchos detalles que vale la pena pues también comentarlos. Así que escribidme, si estáis interesados en alguno de los cursos o más en el programa de mentoring, y os lo comento en detalle. En cuanto a los precios, pues nada, aquí os he puesto un poco los cambios que hay respecto al precio normal, aplicando este 15% de descuento a todos estos programas. Bien, nada más, vamos ya al lío. Como siempre, antes de empezar con el análisis, recordemos las principales noticias macroeconómicas que se van a publicar la semana que viene. La semana que viene es una semana atípica. Tenemos la festividad el jueves 24 y 25, pero principalmente el 24 es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una festividad muy importante allí. Y van a estar los futuros pues con muy poca volatilidad, festividad en Estados Unidos, va a estar cerrado, y también el viernes, va a condicionar mucho la sesión del viernes, con un horario muy especial en los futuros. Y creo que va a condicionar toda la semana al completo. Entonces, simplemente comentarlo y también decir que en cuanto a noticias muy importantes, aquí tenemos 3. Hay más, hay que consultar el calendario económico dependiendo de lo que vosotros operéis y tengáis en inversiones, pero a nivel de noticias realmente muy relevantes destaco 3. Tenemos el miércoles 23 de noviembre
En Estados Unidos, pedidos de bienes duraderos, venta de viviendas nuevas y las actas de la reunión del FOMC. Jueves 24, índice IFO de confianza empresarial en Alemania y viernes 25, índice GfK de clima de consumo en Alemania y también la publicación del dato del PIB trimestral y anual en Alemania. Y ya está, hay más, pero son ya noticias pues algo de menor importancia, digamos. ¿Qué vamos a analizar esta semana? Y en este sentido, como siempre, agradecer los comentarios que me dejáis en los vídeos de los viernes, con esas ideas, propuestas de activos que pues, queráis analizar, que queráis que compartamos aquí un poquito pues, ese análisis técnico, que os dé mi opinión. Y os invito a que cada viernes me dejéis en comentarios pues, vuestras ideas y vuestras sugerencias. En este sentido, esta semana analizaremos en cuanto a índices el DAX 40 y el CAC 40, es el índice francés. Luego tenemos también dos ETFs, el iShares Global Energy y el iShares 20 Plus Year Treasury Bond. Luego tenemos en divisas el dólar australiano y el dólar americano, este par. Así que venga, vamos a empezar todo ello con este análisis de estos 5 activos que me habéis propuesto. Empezamos con el DAX 40, el índice alemán. Es un clásico ya en estos vídeos semanales. Y vamos a comentar un poco empezando el gráfico mensual. Ya estuvimos viendo la semana pasada cómo después de dejarnos una vela fuertemente alcista, la semana pasada no me refiero a la anterior, que consiguió romper esa directriz bajista desde los máximos dejados aquí en la zona de los 16.400 casi. Y esta semana, vamos al gráfico semanal, hemos tenido una semana también alcista, hemos cerrado pues por encima de la apertura, por encima de mínimos semanales, pero no ha sido evidentemente la fuerza alcista de la semana pasada. Pero bueno, ahí estamos. Y lo que estamos es acercándonos a una gran zona de resistencia. Teníamos una gran zona de resistencia aquí en los niveles de los 14.000. Esta ya se superó la semana previa a la anterior. Esta semana continúa el precio dirigiéndose a la gran siguiente resistencia, que la situamos ahí cerquita de la zona de los números, del número psicológico de los 15.000. Aquí tenemos ya una resistencia que no es pequeña, ni mucho menos. Estamos hablando de una confluencia de resistencias. Cuantos más niveles confluyan en una zona, más importante es. Eso es algo obvio, ¿no? Y aquí tenemos una de ellas. Tenemos el número redondo de los 15.000, tenemos la media de 100, esta es la media de 100 simple. Tenemos el 61,8% de retroceso desde estos niveles máximos históricos, máximos del año. Ahí tenemos un poco la corrección, justo en la media de 100 está. Y tenemos además una zona de resistencia, potencial zona de resistencia técnica, que ya ejerció como tal aquí a principios de año, en marzo y luego también en mayo. O sea, aquí teníamos toda esa zona en la cual el precio se quedó pues, durante muchas semanas, desde abril de 2021 hasta febrero de 2022, en un rango, en un lateral, una zona, pues claro, de distribución, visto ahora con este foco, ¿no? Y de lo que ha ocurrido ya, que finalmente pues toda la zona de soporte que estaba justamente en estos niveles cerca de los 15.000 fue rota. Esto ocurrió en febrero. Polarizó a resistencia en este clásico pullback en el mes de marzo, a finales de marzo. Volvió a testear ese nivel en mayo y luego ya continuación bajista. Con lo cual tenemos ahí una cantidad tremenda de resistencias. Este nivel va a ser muy difícil de superar a la primera. Cuantos más niveles le confluyan a una zona concreta de soporte o resistencia, pues es más difícil que este nivel pueda ser superado a la primera. Aquí en análisis técnico no hay ninguna afirmación contundente de lo romperá, no lo romperá, siempre o nunca. O sea, aquí el siempre y el nunca no deben aparecer. Son escenarios probables, movimientos probables. Y es probable que este nivel no se rompa a la primera, por repetición de patrones, por repetición de un comportamiento técnico. Los operadores que están a largo aquí probablemente en una operativa más a medio, corto, o sea, un swing, van a cerrar. Es pues un comportamiento coherente, ¿no? Con análisis técnico, con la operativa que se puede realizar. Entonces, claro, un cierre de largos va a provocar una reacción en el precio y a la vez
También puede ser que haya operadores, y evidentemente los hay, que buscando una operativa pues con el foco en lo que sea, a corto plazo, intradía, del plazo que sea, puedan abrir ahí también posiciones vendedoras, buscando también un poco esa primera reacción esperable en el precio al encontrarse con una resistencia de este tamaño. Entonces, en cuanto a posibles movimientos que se pueden producir, posibles escenarios que se pueden producir, y aquí en esta operativa me gusta trabajarlo sobre todo en el gráfico semanal, aunque luego en el gráfico diario podamos llegar a concretar alguna cosita más, pero aquí lo que me plantearía, un poco a nivel de posibles movimientos, puede ser que continúe en un poco las subidas, testeando la media de 100, testeando toda esta zona, la zona de los 15, ya veremos hasta dónde nos llega. Fijaros que en la primera llegada en marzo tocó casi los 15.000, se quedó a las puertas, 14.930 y pico, esto es el CFDE del DAX, pero luego ya en abril y ya en mes de mayo se quedó justo en la zona de los 14.000, casi 600, con lo cual, por eso he marcado como zona todo este rectángulo grandote que abarca un poquito estos máximos de aquí de marzo y los máximos aquí de mayo-abril, porque exactamente, evidentemente, no sabemos dónde el precio puede detenerse si es que lo hace. Si es que lo hace. A partir de que toque la media de 100, ya se abre el riesgo de que el precio aquí reaccione, pero podría extenderse un poco más, un poco penetrando toda este área de aquí. Así que ahí tenemos toda la zona. Con lo cual, pienso que puede ser que todavía se alargue un poco estas subidas para penetrar bien en toda la zona clave de resistencia, pero como digo, esta zona, la primera, es difícil de superar y podemos ver como escenario probable una corrección, un giro desde esta zona, buscando incluso la zona de soporte que tiene principal, ¿no?, que sería la zona de los 14.000. Aquí esos niveles del 15 de agosto, esa resistencia que se rompió ya la semana de principios de noviembre, pues ahora podría ser su principal soporte y realizarse pues aquí un throwback, y aquí veremos qué ocurre. Podríamos ver aquí pues una corrección, y aquí ya tendríamos que acabar de ver si aquí se gira para ver la continuación y volver a atacar la zona de los 15.000. Podría ser un posible escenario del precio, este movimiento que aquí estoy marcando. Evidentemente todo esto no ocurrirá la semana que viene, vamos, dudo, podemos ver la llegada y luego pues un poco el inicio de la corrección, pero eso sería un planteamiento. El otro planteamiento, pues evidentemente que esta resistencia sea superada la primera, que haya mucha fuerza alcista. Ya digo, va a ser una semana condicionada por esa festividad en Estados Unidos de jueves y viernes, y eso a lo mejor condiciona la volatilidad de muchos activos, y por tanto pues dudo que se produzca eso. No creo que sea el escenario más probable, me encaro más por un escenario de ese tipo, incluso que se detenga aquí y se nos encalle, pero en el escenario, yo los marco todos, que rompiera esta resistencia la primera, pues bueno, la siguiente estamos ya ahí, en la zona de los 16.400. Como escenario más probable es una llegada a esta zona, incluso que se detenga por ahí, dada la probable poca volatilidad de la semana que viene. Ya veremos. Y si no, tal vez un inicio ya del movimiento correctivo. El escenario tercero sería romper esta resistencia en la primera, como el tercero sentido de más probable a menos probable. Bien, pues nada, sigamos. Vamos a avanzar hacia el otro índice. Aquí tenemos el índice francés, el CAC 40. En el gráfico mensual, pues bueno, vemos un poco que después de estos mínimos de todo el año 2020, el precio alcanzó niveles cercanos, incluso superando un poquito sus máximos históricos en la zona de los 7.340. Desde ahí se ha iniciado una corrección, también son los máximos del año, que se ha detenido aquí, pero voy a marcar también este FIBO desde los mínimos de 2020, alrededor del 50%, una zona que también ejerció ahí de resistencia a finales de 2020, ruptura, corrección, pullback, hay casi al 50%, dejándonos aquí esos mínimos anuales, cerquita de los 5.630.
Desde ahí se ha producido una continuación alcista que ha conseguido romper esa directriz bajista desde esos máximos. Y vamos ya al gráfico semanal para ver más detalles de todo esto, porque ya en mensual se hace complicado. Fijaros que esta zona de soporte, los 5.660, también ahí coincide esa media de 200 en este marco temporal semanal, ha aguantado muy bien también, ha ejercido muy bien como soporte. Y pues vimos ya la semana, esta no, que ha acabado, sino la anterior también, coincidiendo un poquito con lo comentado en el DAX, la ruptura de esa directriz. En este caso, la superación de la media de 100, vamos un poco por delante en este índice. Y ahora mismo, pues también esta semana ha tenido una semana alcista, cerrando pues bastante alejado de los mínimos semanales y acercándose también a una resistencia importante que tiene aquí este índice. Estamos hablando de esta zona aquí cercana a los 6.700, 6.800, ahí tenemos la franja de resistencia principal, también zona de confluencia de resistencias. Estamos hablando aquí pues de estos mínimos dejados en esa estructura de giro que se formó. Fijaros cómo el precio un poco en las estructuras de giro, comento cositas, la primera señal es esa incapacidad que tiene de hacer nuevos máximos. Aquí cuando intentó romper este máximo de aquí de la semana de mitad de noviembre de 2021, nos dejó ahí un upthrush en esa semana de principios de 2022, un intento de ruptura que no confirmó y el precio se giró. Eso ya no es una muestra de momento, nos detenemos en la tendencia alcista que llevábamos, ¿no? Y luego hay que fijarse en ese mínimo común que está aquí, de esa estructura de posible doble techo, era aquí. El precio regresó, fijaros, en esta semana de principios de finales de enero, encontró soporte, rebotó, volvió a atacarlo y así que finalmente lo perdió ya en febrero, dejándonos aquí una zona de soporte rota, un poco ese mínimo común de esa estructura de doble techo con upthrush, que una vez rota fue polarizada a resistencia. Siempre digo que estos niveles son muy importantes y el precio tiende a luego, una vez rotos, polarizarlos, va a volver a esa zona, va a testearla, va a realizar en este caso, ¿no? el pullback, ¿no? A esos niveles en esa semana de finales de marzo. Y ahí justamente el precio nos dejó la gran resistencia en la zona de los 6.700, 6.800, que fue testeada posteriormente también aquí en abril. Se acercó un poquito aquí en junio, también en agosto, un poquito en toda esa zona. Y además ahora coincide, después de ver toda la bajada, hasta aquí los mínimos del año, en el 61,8% de retroceso de toda la caída. Con lo cual, al igual que en el DAX, estamos acercándonos a una zona clave de resistencia, una gran confluencia de niveles aquí. Y eso hace, pues, como movimiento probable, pues una reacción del precio, un poco lo que hemos comentado, ¿no? Un posible cierre de largos, una cierta apertura de cortos, una reacción en esa zona que hace que no sea tan probable que este nivel de resistencia se rompa a la primera. Y eso pues nos plantea como escenarios pues una llegada a lo mejor incluso más profunda a esta zona, puede quedar algo de recorrido, y una corrección que puede tener como punto de apoyo principal de soporte este nivel, que fue ese máximo de aquí de mitad de septiembre, hablamos de los 6.400, podría ser un posible escenario, y aquí ya veremos qué ocurre, incluso poder testear la directriz, pero bueno, de momento tendría que enfrentarse con ese último máximo dejado aquí, el más cercano en tiempo, que además, dependiendo de cómo termine esta subida, estaríamos hablando de ese 38%, ahí lo veis, más o menos, podría ser el punto también de confluencia de la corrección de FIBO de este último tramo alcista, y podríamos ver ahí pues alguna reacción, y eso nos plantearía pues que desde ahí se produjera la continuación alcista o perdiera ese nivel. Desde luego son escenarios que todavía queda mucho por ver y contemplar, ¿no? De momento sería lo que más nos afectaría la semana que viene, una llegada un poco más profunda a esta zona, y aquí reaccionar el precio con un movimiento probable de corrección ante la gran resistencia que hay aquí, o incluso quedarse un poco atrancado, también un poco en ese sentido en lo que hemos comentado, por esa festividad en Estados Unidos. Y como el tercer escenario menos probable que rompiera esta zona y nos fuéramos a los máximos del año.
Eso ya sería, y históricos. El escenario, para mí, menos probable debido a la fuerte resistencia que tiene aquí. Romper estos niveles tan a la primera, pues hombre, no suele suceder. Bien, así que dejamos el análisis del CAC un poco parecido al del DAX, normal. Ahí estamos un poco todos acercándonos los índices europeos a niveles muy relevantes de resistencia. Vámonos ahora con el ETF de energías renovables y quiero destacar, es un análisis puramente técnico. Bien, aquí no quiero dar ningún tipo de opinión ni recomendación de nada, simplemente analizamos técnicamente este ETF en aras un poco a una operativa swing y un poco a nivel de todo, pero solamente centrándonos en la parte técnica. A ver, gráfico mensual. Aquí vemos en este ETF pues llegó a alcanzar unos niveles, al menos lo que tenemos aquí de histórico, hay cerca de los 50, ¿vale? Tenemos ahí una gran resistencia. Desde los mínimos de 2020 el precio ha tenido un movimiento muy fuerte, aquí todo el recorrido alcista hasta dejarnos esos máximos en enero de 2021, cerquita de los 34,5. Desde ahí se inició una corrección durante bastantes meses, que ha tenido un poco el final este año, en el mes de mayo, ahí deteniéndose en esta zona. Fijaros, ahora me centro aquí en el movimiento, el impulso desde los mínimos de 2020, la corrección técnica ahí cerquita al 61,8%, tiene un soporte muy fuerte en los estos niveles cerca a los 13,50, 14, esa zona aquí de soporte de 2009, de 2010, que luego una vez roto ejerció de resistencia en 2015, también en febrero de 2020, esos niveles prepandemia, y con lo cual ahí tiene un fuerte soporte, está la media de 100, pero la corrección se ha detenido en el 61,8%. Además, en toda esta zona de aquí, y ahora vamos al gráfico semanal, podemos ver también que ha tenido una ayuda, que es la media de 200. Aquí el precio, la media, en este es un nivel muy importante ella misma, y ha ejercido aquí de fuerte soporte, cosa que ha hecho que de momento el precio se nos detenga en esta zona, y ha sido un nivel que ya ha sido testeado en varias ocasiones, aquí en enero, en febrero, otra vez en mayo, otra vez ahora reciente en octubre. Aquí hemos tenido otra vez otro toque a ese gran soporte y de momento está aguantando muy bien. Tenemos que decir también que en gráfico semanal este ETF está ahora mismo en un movimiento lateral, desde aquí. Fijaros que el precio, cuando en estos movimientos bajistas, ha hecho varios tramos, ¿no? Aquí una estructura de giro con un mínimo común aquí, que es el nivel que he marcado en la zona de cerquita de los 30. Luego el precio lateralizó también aquí desde marzo, pum, se rompió este rango aquí alrededor del mes de principios de este año. Luego ejerció muy bien de resistencia toda esta zona de soporte. Aquí hizo ese pullback en abril y volvió ahí a intentar romper esos máximos de abril este pasado mes de agosto. Ahí lo intentó, pero no pudo con ese nivel, volviendo otra vez para abajo, con lo cual tenemos un rango en gráfico semanal enmarcado entre la banda superior de la zona de los 24, 23, 50, toda esta zona de aquí, y como banda inferior pues este soporte que acabo de comentar, aquí alrededor de los 17, 16, 30, toda esta zona junto con la media de 200. Mientras el precio esté evidentemente enganchado en esta zona, pues puede ir pululando y dando botes entre banda y banda, como está ocurriendo pues desde casi todo el año 2022. Eso sí, si llegara a romper esta zona de resistencia por tratarse de la banda superior de un rango en semanal, evidentemente, y a más rompería también esta directriz bajista desde los máximos de 2021, evidentemente pues sería importante, sería un movimiento técnico a destacar que lo podría incluso llevar de nuevo a los máximos de 2021, aunque hay dos resistencias menores que tendremos que vigilar, pero que nos pueden servir incluso como niveles de apoyo de las estructuras, ¿no?, que puede ir dejando por el camino. Aquí en la zona de los 25,70, en la zona de los 30, un poco por lo que he comentado, ¿no?, y por este nivel aquí de resistencia que nos dejó en noviembre de 2021. Pero son resistencias que considero menores. Este nivel confluye el 50% también de toda esta bajada. Pero bueno, yo creo que al estar enmarcado el precio
en un rango durante tantas semanas, de hecho todo el año, creo que sería muy importante técnicamente la superación de esta resistencia, aquí de los máximos de agosto, zona de los 23,50 aproximadamente. Y eso lo podría proyectar con probabilidad a buscar los máximos de 2021. Pero mientras no ocurra eso, pues estamos en rango en semanal. Bajamos al gráfico diario para ver alguna cosita más. Aquí podemos ver que de toda esta bajada, fijaros en la bonita estructura de giro que dejó aquí en estos máximos de agosto, un poco bonita en el sentido de que dejó un soporte bastante claro, ¿no? Aquí cerca de los 21,30, pero es muy irregular toda ella, no se puede ni siquiera llegar a encontrar una figura chartista con lógica, Eso es un poco un pupurri de rango y sin ninguna formación clara. Pero dejó un soporte sí que muy identificado ahí cuando tocó, ahí hizo ese throwback aquí en esta bajadita y luego volvió aquí a tocar el nivel, aguantando bien como soporte. Y ahora mismo esta zona es su principal resistencia, dentro de que la mayor está aquí en la banda superior del lateral, pero en el gráfico diario encontramos otra, que es esta de aquí, que es la zona de los 21,30 aproximadamente. Aquí le confluye justamente todo este mínimo de esa estructura de giro formada aquí y además el 61,8% de retroceso de toda la caída. Y ahí tenemos una zona importante de resistencia. También estamos viendo como punto a favor, ¿no?, que la media de 200 ya se ha superado en este marco temporal diario. La tenemos como soporte y además ha habido ahí varios toques. Desde principios de noviembre el precio se ha quedado aquí en diario, en gráfico diario, en un pequeñito rango en toda esta zona. Ahí lo vemos, tac, 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 con el soporte justo la media de 200 en la zona de los 20. Con lo cual vamos a ver, si el precio consiguiera superar la zona de los 21,30, pues eso lo podría proyectar a buscar estos máximos, la banda superior del lateral en semanal. Podría ser un posible escenario. Mientras no lo rompa, pues fijaros cómo estamos ahora mismo, en diario estamos en un pequeño rango. Está aguantando muy bien la media de 200, no la perdamos porque si se pierde este nivel de los 20, más también un poquito, ¿no?, como número redondo y tal, pues significaría a lo mejor incluso una vuelta a testear este nivel, la zona de los 18,40, ahí tiene un nivel técnico, es un poco esa estructura de giro en la banda inferior del lateral en semanal, un doble suelo con el máximo común que una vez roto ya polarizó a soporte en la zona de los 18,40 y ahí tendríamos el siguiente nivel que podría ir a buscar si el precio perdiera los 20, podría ser el siguiente objetivo. Mientras se quede por aquí, nada, yo no aconsejaría para una operativa swing, meterse mucho en líos porque estamos en un rango en gráfico diario y el precio pues se puede quedar por aquí pues lo que ya llevamos todo el mes de noviembre sin ir a ninguna dirección. Con lo cual, nivel importante para ver algún tipo de movimiento probable, ruptura de esta zona, que lo puede llevar a la zona de la banda superior de ese lateral en semanal, y si perdemos la media de 200 y este pequeñito soporte, zona de los 20, que lo podría proyectar a la zona de los 18,50. Y mientras esté por aquí, poca cosa hacer. Bien, y desde luego, remarco la importancia de la banda superior de este lateral en semanal, que realmente sería importante su ruptura en aras de pensar en ese fuerte movimiento alcista que se podría producir. Bien, sigamos. Vamos ahora con el ETF de bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo, gráfico mensual. Bien, pocas palabras aquí hay que decir, ¿no?, en cuanto a la tendencia ahora mismo pues de este ETF, bajista, muy bajista, fuertes caídas. Así analizamos un poquito el gráfico mensual, pues bueno, vemos aquí desde septiembre de 2019 el precio ha dejado, ¿no?, una estructura en gráfico semanal pues un poco en rango, una estructura de giro que incluso se puede llegar a ver hasta esa configuración de hombro, cabeza, hombro, más o menos, un poquito hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, que tenía una zona de soporte, esa línea clavicular, ahí cerquita de la zona de los 134, 135, o sea, una zona ahí ahora mismo muy relevante en este ETF, está situada también la media de 100 ahí, justamente ahora, y es la resistencia, una de las resistencias más importantes que tiene ahora este activo.
Si seguimos, caídas contundentes ya este año, abril de 2022, que lo llevaron a la zona también importante de los 110. Ahí teníamos un nivel que ya fue resistencia en 2010, luego se convirtió en soporte, aquí una ligera ruptura pero recuperó rápido. Se acercó a esa zona aquí en 2018 y también reaccionó el precio cuando volvió a encontrar ese nivel aquí en junio de este año. Una reacción dejándonos un pequeñito mínimo. Aquí hubo luego un mes, el mes de julio, mes algo alcista, pero bueno, un poco de reacción en esa zona. Luego finalmente volvió con las caídas y se perdió la zona de soporte de los 110 y acercándonos a un nivel de soporte muy relevante que tiene en la zona de los 90. Aquí fijaros, todos esos mínimos, que lo puedo alargar más, de 2008, 2009, 2010, 2011. Zona de los 90, soporte tremendo que tiene este activo. Y lo mismo, es un soporte que, claro, a la primera, si es que llega el precio allí, que todavía no ha llegado, pues, hombre, va a ser difícil de superar y debería tal vez no hacerlo. Bien, ¿qué estamos viendo ahora más en estos movimientos más cercanos en tiempo? Vamos al gráfico semanal. Aquí vemos toda la caída fuerte. Este nivel, esta reacción que acabo de comentar en gráficos de mensual, aquí se aprecia mejor en junio, como el precio llegó ahí y nos dejó un pequeñito rango, nada, muy pequeñito, bueno, pequeñito, no son pocas semanas, pero ahí vemos, ¿no? Un poco este último mínimo roto, convertido en resistencia, pero que marcaré ahí, si me deja aquí, ese movimiento mínimo roto, resistencia, ¿vale? Aquí el precio se encajó un poquitito en unas cuantas semanas en un pequeño rango con la banda superior en los 120 aproximadamente, que finalmente en el mes de septiembre se rompió, se perdió la zona de los 110, dejándonos este nuevo impulso bajista con una zona ahora clarísima de resistencia, que es justamente esta, los 110. Último mínimo, zona de los 110, de este último tramo a la baja, coincide con el 61,8% de retroceso, con lo cual ahí tenemos una zona relevante. La zona de los 90 está a tocar, o sea, nada, la ha rozado, se ha quedado el precio en los 91,50. A ver, técnicamente hablando, ¿qué podríamos prever como movimientos, como escenarios probables? Pues dado que estamos en un movimiento ahora mismo correctivo, la zona del 38% está aquí, en el 103,2, no muy lejos de los máximos de esta semana, no del cierre de los máximos. Podría ser que esta corrección continuara, ya veremos hasta dónde, depende un poco ya de la fuerza bajista y de muchos otros acontecimientos, contextos macroeconómicos y demás, pero esta corrección pues podría tener su final en la zona clave, que son los 110, podría continuar subiendo hasta esta zona, o podría detenerse antes. Seguir los movimientos correctivos, teniendo en cuenta un poco también esas confluencias de retrocesos de FIBO y viendo un poco también el contexto y la fuerza bajista, o la fuerza bajista en este caso, podemos también hablar de fuerza alcista, en este caso fuerza bajista. Pues dependiendo de la fuerza bajista, de los contextos, de muchos datos ya pues eso, macroeconómicos y que aquí no comentaremos, pues puede ser que esa corrección se detenga antes, que no llegue al punto clave de resistencia, donde confluye, mi punto de clave de resistencia es donde confluye, en este caso, ese último mínimo con un porcentaje correctivo de FIBO que suele el precio también encontrar ahí, ¿no? Un punto de reacción que en este caso es el 61,8, en este caso. Entonces aquí para mí este es el nivel clave, pero no quiere decir que la corrección tenga que llegar aquí, seguro. El precio puede detenerse en cualquier otro nivel debido a lo que acabo de comentar, a la fuerza bajista de este activo y otras circunstancias. Pero como posible escenario es que continúe la corrección y aquí se detenga, o que se detenga en algún punto, esto no lo quiero mover, la flechita, anterior, coincidencia con la media de 20, con el 38%, con el 50%. A medida que se vaya acercando más aquí, más riesgo hay de que ya se nos vaya para abajo. Este sería, para esta semana que entramos, el escenario más probable, una continuación de la corrección o a la que toque al 38, ver una cierta reacción del precio. Y a veces pasa, porque hay muchos operadores
que operan en estos movimientos correctivos que tienen su objetivo, operadores muy a corto plazo, swings muy cortos, tienen su objetivo justamente cuando operamos esas correcciones, ¿no?, de pullback, throwback, en el primer tramo correctivo probable al que el precio puede llegar, que es ese 38%, no se exponen a ir a buscar a lo mejor este nivel. Hay algunos operadores que buscan movimientos más rápidos y el 38,2 es el primer objetivo de este tipo de operativa. Entonces, a veces, normalmente vemos allí una reacción, ¿no? Llega, hay movimiento a baja que luego se ve, luego el precio vuelve y continúa la corrección más profunda. Pero acostumbra a veces a verse ahí una cierta reacción alrededor del 38,2, que en este caso estamos hablando de los niveles cerquita a los 103, ¿vale? En este ETF. Ya veremos. Ahora estoy hablando de movimientos, claro, para esta semana, Pero aquí tenemos un poco ese escenario, correctivo de momento. Veremos en el 38, si no se expande, pues si se continúa, pues ahí acercándonos a los 110. Para ver luego, siguiendo la tendencia que ahora mismo está vigente, la tendencia continuará hasta que nos diga lo contrario, pues ver la continuación bajista desde la zona del 38, desde los 110, en busca de esos mínimos anuales, de los mínimos de este impulso y también de ese soporte grande que tiene ahí cerca de los 90. Es muy probable que el precio vuelva a atacar esa zona. Depende, ya te digo, porque además depende de muchos factores, pero a nivel técnico se puede ver este movimiento. Es uno de los movimientos clásicos. Y aquí ya se verá. Si vuelve a atacar esta zona, ya veremos si finalmente ejerce de suelo o no. A mí me gusta cuando a veces se habla, ¿no? Ha hecho suelo el precio. Si solo ha habido una llegada, me extraña. Si es un soporte tan relevante como este, me extraña una sola llegada. Preferiblemente me gusta ver esas dos llegadas o que se forme aquí un pequeño rango, ver un poco esa vuelta a la zona, ¿no? Ese nuevo ataque al soporte y ahí ya veremos qué ocurre, ¿no? Si finalmente ejerce de suelo o no. Ese sería un poco el escenario más probable siguiendo la tendencia que ahora mismo tiene, que es plenamente bajista. Y desde luego, el nivel clave a vigilar son los 110. Si el precio consiguiera romper esta resistencia, eso ya pues a nivel de esta tendencia, ¿no?, en gráfico semanal cambia. Sería un poco el punto de pues eso, ¿no?, de cambio de tendencia de este activo. Ya veremos aquí qué ocurre si llegase, ¿no? Probablemente pues veríamos una reacción a la baja, nos dejaría el último máximo decreciente, Entonces ahí su ruptura implicaría un cambio de tendencia en este marco temporal semanal, ya con objetivos incluso en la zona de resistencia que tiene aquí en la zona de los 135. Pero bueno, de momento queda mucho para eso, pero este es un nivel clave y este es un nivel clave. La tendencia es bajista y así se mantendrá mientras este nivel no sea superado. Aquí probablemente si llega veremos una reacción que podría llevarlo, ¿no?, a volver a atacar los mínimos anuales y el soporte grande que tienen los 90, y aquí se decidirá si sigue la tendencia bajista o por el contrario realmente se forma un suelo que de momento quedaría encajado el precio entre esta zona y esta zona. Así que bien, tendencia bajista de momento y poca cosa más a decir. Venga, avanzamos y terminamos. Dólar australiano, dólar americano, gráfico mensual. Aquí tenemos ahí esos máximos de 2011, esa formación de giro muy, muy chula. Esta sí que es chula, un triángulo descendente con una base aquí en esta zona que realizó aquí el throwback, esos máximos de 2008, ese testeo, soporte roto, convertido en resistencia en 2013, zona de los 0,95, una zona muy relevante de resistencia. El precio dejó aquí un pequeño rango, continuó bajando, deteniéndose también, repito, cositas en ese máximo común que dejó aquí el precio, esa estructura de giro, ese doble suelo, aquí en 2008-2009, máximo común junto con la media de 200, que aquí el precio reaccionó, dejándonos aquí un soporte que fue el inicio de un movimiento correctivo que tuvo su final en esta resistencia en la media de 200, continuó bajando, tema pandemia y testeando esos mínimos ahí del 0,60, superándolos por debajo pero cerrando en ese nivel, vuelta para arriba, no pudo con esa resistencia, tendencia en este marco temporal mensual en lateral, un poquito con esta banda superior aquí en la zona de los 0,80, 0,81, banda inferior
que la considero más en la zona de los 0,60, aun teniendo en cuenta este piquito por el tema de la pandemia, pero el soporte mayor está justamente en los mínimos anuales. Ahí el precio se nos ha detenido en este último tramo bajista. Directrices bajistas, principal, esta desde este máximo, ¿no?, de la banda lateral en mensual, con un poco uniéndolo con estos máximos de abril, y el movimiento más acelerado desde abril, uniéndolo con estos máximos de agosto, y justamente estamos en ella. Vamos al gráfico semanal para ver más a fondo este último movimiento técnico. Y aquí vemos como el precio dejó un soporte, un mínimo aquí en julio. El precio volvió a rebotar, un pequeño tramo en rango. Ahí la media de 200 ejerció muy bien de resistencia. Y impulso bajista, muy claro. Lo amplío bien. Marco un poquito estos fibos de este último tramo a la baja. Para que veamos lo que justamente hemos comentado ahora, ¿no? Cómo el precio tiende a ir a buscar pues ese nivel clave de final de corrección de una tendencia. En este caso, último tramo bajista, tendencia bajista en gráfico semanal, con un último mínimo aquí, en la zona del 0,67 aproximadamente. Y desde que el precio llegó a los mínimos anuales, tocando todo ese soporte mayor que acabamos de comentar en el gráfico mensual, el precio ha iniciado el movimiento correctivo, que ha tenido su final de momento. Ya hemos visto, o sea, la vela de esta semana justamente nos transmite la información de hey, he encontrado, he reaccionado en ese nivel, y ahí estamos, en ese último mínimo, en la confluencia también de varias cosas más. No solamente es el último mínimo, nivel clave, sino aquí también coincide el 61,8% de retroceso de esta última caída, y la directriz, esta directriz más acelerada, pues también ahí ha aguantado muy bien y nos ha servido de refuerzo de resistencia. Y semana de momento, esta que hemos cerrado, pues eso, reaccionando en esa zona, ahí lo vemos, dejándonos ahí los máximos, cerrando un poquito por debajo de la apertura semanal y también bastante lejos de los máximos. Y ahora veremos, estamos justo en la zona clave. La tendencia es bajista y lo que siempre se dice, continuará hasta que el precio diga lo contrario. ¿Cuándo dirá lo contrario? Pues justamente aquí. Ahora tenemos unos escenarios, ¿no?, un poco duales. Lo que más predomina por continuación de la tendencia sería ver la continuación de la tendencia y vuelta a atacar los mínimos anuales y otra vez a la zona grande de soporte alrededor de los 0,60, 0,62. Y ahí se verá. Es un soporte mayor tremendo. Escenario número 1. Escenario número 2. Que este nivel, esta resistencia, sea rota al alza. Y eso nos daría un cambio de tendencia en este marco temporal semanal. Se nos rompe, superaría el último máximo decreciente que ha dejado esta semana y un nivel clave técnico. Este último máximo decreciente coincide con este último mínimo, con el 61,8% de retroceso de esta caída, con la directriz bajista más acelerada, y podría proyectar al precio de este par a ir a buscar la zona de los 0,71, donde ahí tiene el siguiente máximo decreciente y la media de 200, que no es poca cosa. Y ahí sería otro escenario a contemplar. Estamos en el nivel clave en este par y por eso lo he elegido, porque estamos en una zona muy interesante para ver los movimientos. Si bajáramos al gráfico diario y rascamos un poco a ver qué está ocurriendo ahí, qué ha ocurrido esta semana, para dejarnos esa vela en semanal, fijaros lo que está pasando en gráfico diario. ¿Os acordáis que os acabo de decir, analizando otro activo, ¿no? ¿Cuál es la primera señal del precio que nos dice, hey, la tendencia de momento me estoy parando, ¿no? Por algún motivo, claro, evidentemente el motivo aquí ya lo hemos comentado. Pues es esto, llega, reacciona y vuelve a atacar la zona. Intenta romper este último máximo que ha dejado aquí, pero no consolida, vuelve a meterse. Pero el soporte de esta pequeña corrección no lo ha perdido. En la sesión de este jueves atacó el soporte, la media de 100, también ahí está aguantando bien, y nos rebotó un poco, ¿vale? Nos rebotó un poquito. Con lo cual tenemos en gráfico diario ahora mismo una estructura un poco en rango. Puede ser un doble techo con un upthrust, que sería esta la segunda llegada, primera y segunda. Puede serlo, con el mínimo común justamente aquí. Ahí tenemos en los niveles del 0,6630,
0,6670, media de 100, la gran confluencia de soportes y posible mínimo común de una, ya veremos si acaba convirtiéndose en una estructura de giro para iniciar el cambio de tendencia en gráfico diario y la continuación bajista en semanal, un poco ahí uniendo esas tendencias y esos movimientos técnicos en marcos mayores, que es un trabajo que hay que hacer, es importante y es el más difícil técnicamente, dentro de todo el proceso operativo que tenemos que ir desarrollando cuando creamos una estrategia. Así que ya veremos, en gráfico diario, pues un poco para afinar más los escenarios, pues si se pierde este mínimo común, la posibilidad de una continuación bajista con esa fuerza que tiene bajista en gráfico semanal, pues está un poco ahí encima de la mesa. A contemplar este nivel, 0,65, ahí tenemos un poquito, pues podríamos también hacer ya para rizar el rizo de este tramo de correctivo en semanal, de este tramo alcista en diario. El 50% de retroceso está en un nivel de resistencia técnica, lo vemos aquí en gráfico diario, y además aquí también está el 0,65, que también es un nivel bastante relevante. Aquí podríamos ver una reacción, pero si la fuerza bajista está todavía imperando y predomina, como así lo contempla el gráfico semanal, pues lo podría llegar a perder y volver a los mínimos anuales. Así que bien, dejamos aquí este análisis del dólar australiano, dólar americano, y con mucha influencia también del dólar, evidentemente, y de lo que ocurra en esa divisa. Nada más, chicos, ya nos hemos extendido suficiente, espero no haberos aburrido mucho, espero que os sea útil este vídeo a nivel formativo, no de dar ningún tipo de idea, consejo de trading. Si os ha gustado, pues os animo a suscribiros al canal y a darle un like al vídeo. Y nada más, nos vemos lunes con los vídeos diarios de análisis del S&P y del Nasdaq. Que tengáis un muy buen fin de semana, descansad y nos vemos el lunes. Un abrazo a todos.